¿cómo se llama? Presencial. Sí. Así es. Igualito es lo que estamos haciendo espiritual también. ¿No más venido? Por el Día del Padre, ¿no? Hay muchos que no son de acá y por lo tanto tengo que viajar para ir a ver a mi hijo. Ya pues, yo sí, porque tengo que viajar. Voy a ir a verlo a mi hijo que no puede venir. Y mañana es su cumpleaños. Por lo menos estaré el día de su cumpleaños. Tengo que venir a ver a mi hija como el día en hilo. Voy mañana, hoy día me voy, mañana me regreso y para pasar el día del padre con mi hija. Es un día feo este día, porque muchos quieren estar con la familia. Bueno, entonces, si me escuchan, si no, avisan. El día de hoy, bueno, es mi última clase teórica. Vamos a hablar de diabetes mellitus. Es una clase muy importante porque ustedes es uno de los cuadros más frecuentes que hay, no solamente desde el punto de vista endocrinológico, sino desde el punto de vista de la medicina. Entonces diremos pues que la diabetes mellitus incluye un grupo heterogéneo de enfermedades metabólicas que se constituyen en un denominador común, que es la hiperglicemia, ¿no? La cual resulta pues de una alteración o un defecto en la secreción de insulina y en la acción de la insulina o en ambos. Es decir, que va a haber pues un déficit de insulina que puede ser absoluto o que puede ser relativo. Absoluto en lo que significa que hay una disminución en la producción y relativo porque va a haber una resistencia a la insulina. Se ha visto pues de que la diabetes es una amenaza mundial, como ustedes pueden ver, es un cuadro antiguo del año 98, en la cual mencionaban que en 1995 al 2025 iba a haber un aumento del 35% de diabetes. Doctor, disculpe, no se está viendo lo que está compartiendo de diapositivas. ¿Lo está compartiendo? A ver. Y ahora sí, doctor, gracias. Ya, ok. Ahora sí. Ya. Qué raro. Hay algo que estaba dudando por si acaso. Las diapositivas son 93, doctor. Sí, sí creo.
como te digo, Sí, sí es eso. Ya tendrá que ser así. ya, perfecto. Bien, entonces, decíamos, pues, que ha aumentado la prevalencia a nivel mundial. Ya desde el año 98 se miraba, pues, de que había haber un aumento del 35% de diabetes en ese tiempo. Es decir, de que de 135 millones de diabéticos iba a subir en el año 2025 a 299, y esto también se va a extrapolar hacia el año 2050, 2040, 2030, la prevalencia va a ser mucho más alta. Y esto entonces es debido, pues, a que existe una disminución en el número de nacimientos, y lo que va a llevar, pues, a un envejecimiento más bien de la población, ¿no? Entonces, es más frecuente generalmente en personas de edad adulta, mayores de 60 años, y en nuestro medio se dice que había una población una prevalencia en la población de 3.4. Para el año 2013 esto subió a 4.28. Y se espera, pues, de que en los siguientes años esto vaya a subir, inclusive se dice hasta un 7% en nuestra población. Es más frecuente en nuestras regiones, en la región de la costa, y sobre todo en las zonas urbanas. En un estudio también se demostró, pues, de que la diabetes era mucho más prevalente en poblaciones cuyo grado de instrucción es bajo, ¿no? Y que incluso en este momento llega hasta el 6.4%. Entonces, por todos estos motivos, pues la diabetes es una enfermedad realmente la cual debemos conocer, porque tiene mucha posibilidad de tener mayor cantidad de pacientes. Y como ustedes saben, por las complicaciones de la diabetes, complicaciones crónicas de la diabetes, también van a ir aumentando. Y muchas de esas complicaciones no solamente son dependencia del endocrinólogo, sino de otras especialidades que tienen que ingresar, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos intentar es prevenir antes que la enfermedad se presente. Entonces, nosotros vemos, pues, que acá la clasificación de diabetes viene en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos específicos de diabetes y la diabetes gestacional. Cada una de estas, ustedes ven, tiene un inicio, podemos tener normoglicemias. Hay una regulación normal de la glucosa, pero después empieza a haber una tolerancia alterada de la glucosa y finalmente va a haber una hiperglicemia. Y en algunos tipos, ¿no?, esta hiperglicemia no va a requerir insulina. Y en otros sí van a requerir insulina para la supervivencia, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de diabetes, también vamos a tener el tipo de tratamiento que vamos a dar. Entonces, decíamos, pues, de que existe un diabetes tipo 1, en la cual hay una destrucción de las células beta, que muchas veces son de tipo autoinmune. Pero existe una cantidad de pacientes diabéticos tipo 1 que debutan con diabetes tipo 1, pero no se les encuentra anticuerpos, y por eso se les llama también idiopática, diabetes tipo 1 idiopática. La diabetes tipo 2 es la más frecuente, la más conocida por nosotros. Casi el 90-95% de nuestros pacientes son diabéticos tipo 2, y en la cual existe, pues, una resistencia o una deficiencia relativa a insulina, ¿no? Entonces, el efecto predominante en este caso es una resistencia a la insulina. Los otros tipos de diabéticos vamos a
a hablar, hay un cuadro especial para eso, y finalmente la diabetes gestacional. Acá tenemos los otros tipos de diabetes, generalmente la diabetes tipo MODY, que es un tipo de diabetes que relacionada con los defectos cromosómicos. Existen las diabetes secundarias a otro tipo de enfermedades, por ejemplo, pacientes que tengan una pancreatitis, que haya destrucción pancreática, o pacientes que han sido operados por un cáncer de páncreas, o pacientes que, por ejemplo, tienen otro tipo de enfermedad endocrinológica, como puede ser el síndrome de Cushing, la acromegalia, que van con aumento de la insulina, ¿no? Van a ir con aumento de la glucosa. Entonces, y que la cantidad de insulina que se produce no es lo suficientemente adecuado como para poder controlar esta hiperglicemia. Por esto se les denomina endocrinopatías o causas secundarias de diabetes. Existen también, pues, otras enfermedades secundarias por diabetes secundaria a causa de otro tipo de tratamientos, por ejemplo, en el caso de pacientes que utilicen glucocorticoides permanentemente, como por ejemplo puede ser en los pacientes que reciben glucocorticoides para tratamiento de artritis reumatoidea o de lupus eritematoso, o algunos tipos de anemias que necesitan obligatoriamente glucocorticoides, ¿no? También puede ser en el caso de hipertiroidismo, habíamos hablado el día de ayer, de que las hormonas tiroideas tienen cierta acción también de acción de ser una hormona contrarreguladora de insulina, ¿no? Y por esto también en pacientes hipertiroideos también puede haber un cuadro de diabetes. Entonces, esas serían las causas más frecuentes de una diabetes de tipo secundario. En la diabetes tipo 1, hemos dicho de que es un defecto por destrucción de las células beta, y el defecto de esta destrucción de las células beta es por un proceso de tipo autoinmune, por la presentación de anticuerpos. Y generalmente se presenta, pues, en etapas tempranas de la vida, en niños, en adultos jóvenes. Pero existe una diabetes que se dice una diabetes autoinmune latente del adulto, o una diabetes tipo 1 de presentación tardía, que es la diabetes tipo LADA, que en los últimos reportes indican de que ya no se debe de decir LADA, sino que son diabéticos tipo 1. Entonces, en estos pacientes, pues, hay destrucción de las células beta por la producción de anticuerpos, ¿no? Y entonces nosotros podemos estudiar a estos pacientes con el estudio de los antiGAD, estudio de los anticuerpos contra la glutamato descarboxilasa, o contra la antitirosina fosfatasa, o anticuerpos contra los islotes de las células beta, ¿no? Entonces, con esto demostramos, pues, de que existe una diabetes tipo 1. Entonces, en la diabetes tipo 1 existe una predisposición genética en el desarrollo de esta enfermedad. Se dice también de que puede estar relacionado con los antígenos de histocompatibilidad, ¿no? Entonces, tiene que haber un factor predisponente que está dado por estos antígenos de histocompatibilidad, principalmente el DR3, DR4. Pero también tiene que haber factores que van a desencadenar, porque yo puedo tener estos antígenos, pero no tengo el factor desencadenante, ¿no? Como en toda enfermedad autoinmune, tiene que haber un factor predisponente y un factor desencadenante para que se produzca la enfermedad. Y dentro de estos factores ambientales se dice que existe el clima, o sobre todo los ambientes fríos, la pubertad, las infecciones, los eventos de estrés, y los factores de riesgo que pueden iniciar este proceso autoinmune incluyen la exposición temprana, por ejemplo, a la leche de vaca,
para ingesta de nitritos, de nitratos en la dieta, la incompatibilidad de grupos sanguíneos en el feto y la madre, y las infecciones virales durante la vida fetal y en la niñez temprana. Había muchos estudios antiguamente, sobre todo ustedes saben que la diabetes tipo 1 es mucho más frecuente en los países escandinavos. Y en los países escandinavos pues consumen mayor cantidad de leche de vaca. Entonces muchos consideraban que la albúmina de la leche de vaca es la que podía producir, desencadenar este cuadro de diabetes tipo 1. También se ha visto de que madres que consumen, cuando están gestando, que consumen carnes tipo parrilla, por ejemplo, humeada, que son carnes humeadas, ¿no? También pueden correr el riesgo de producir un cuadro de diabetes tipo 1, porque cuando se hacen estas famosas parrilladas, lo que se produce son justamente los nitritos y los nitratos, que son los que pueden desencadenar este tipo de diabetes tipo 1. En cambio, la diabetes tipo 2 es la consecuencia final de la combinación de defectos metabólicos con factores determinantes y también tanto genéticos como ambientales, ¿no? Pero en este caso no existen anticuerpos que van a destruir las células beta, sino va a haber una resistencia a la insulina. Entonces, en un momento, en un inicio puede haber incluso una hiperinsulinemia, un aumento de la insulina, ¿no? Y que con el tiempo puede ir disminuyendo esta gran producción de insulina. Sobre todo está muy relacionado a la obesidad. Entonces, el exceso de peso nos va a sugerir una resistencia a la insulina. Pero así también la pérdida de peso en un paciente ya diabético sugiere que se está produciendo una reducción progresiva de la producción de insulina. Entonces, al final, estos pacientes diabéticos tipo 2, si bajan mucho de peso, de repente van a ser necesario el uso de insulina para poder controlar a su diabetes. Entonces, algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta, entonces, principalmente, es el famoso síndrome metabólico. El síndrome metabólico se caracteriza por la aparición de problemas metabólicos comunes en forma simultánea o secuencial en un mismo individuo, ¿no? Estas manifestaciones son alteraciones en la glucosa, va a haber resistencia a la insulina y debemos de tomar dos de los siguientes problemas, ¿no? Que sea hipertenso el paciente, que tenga hipertrigliceridemia, una obesidad abdominal y la microalbuminura. Entonces, esto nos va a indicar a nosotros de que existe un síndrome metabólico. Hay una clase exclusivamente, creo, de síndrome metabólico posterior que ustedes lo van a ver con más claridad, pero lo mencionamos nosotros porque este síndrome metabólico es es uno de los factores que nos va a desencadenar a nosotros un cuadro de diabetes. Entonces, ustedes recuerdan que la secreción de insulina tiene dos fases. Una fase de acción rápida, ¿no? Que dura minutos, y una fase de secreción lenta, es decir, inmediatamente después de la ingesta de alimentos, va a haber una elevación de la insulina. Esta elevación de insulina se llama, o es la primera fase, que dura 10 a 15 minutos. Luego, se empieza a producir, digamos, es la secreción de la insulina ya formada, que está depositada en las células beta. Se agota eso, entonces se empieza a producir nuevamente insulina, y esa insulina es la segunda fase, entonces la duración ya es de horas, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que se pierde en el paciente diabético tipo 2? La pérdida de la primera fase de secreción de insulina. Es lo primero que se pierde en un paciente diabético tipo 2. Entonces, la fisiopatología
de esta enfermedad, de la diabetes tipo 1, entonces tiene que haber un gran déficit de la secreción de insulina, ¿no? Tiene que haber un aumento de la producción de insulina a nivel hepático y una disminución de la captación de glucosa por los tejidos periféricos, como es el músculo y, y la grasa, ¿no? Entonces, estos tres factores son los que van a desencadenar la hiperglicemia. Entonces, está un poco, vamos a tratar de reponerla. Sí, a ver, no se lee bien, no movido. Eso ahí. Sí, parece que estuviera bien, ¿no? No, era esto. No, esta está azul. No, más abajo, la otra azul. Otra más abajo. Ese. Ok. Bien. Ahora sí creo. Ya. Gracias. Bien, entonces, existen pues factores de riesgo para desarrollar una diabetes tipo 2. ¿En quiénes tenemos que nosotros buscar que este paciente pueda ser un paciente diabético tipo 2? Los familiares de primer grado de personas con diabetes, o sea, ¿no? Si mi padre es diabético, tengo que hacer un estudio. Yo, mis hermanos, mis hijos. Si somos obesos, con un índice de masa corporal mayor de 27, la edad mayor de 45 años, aunque en los últimos reportes se está hablando que ya debería de considerarse también estudios a partir de los 35 años y no de los 45. Si hay intolerancia a la glucosa, si es un paciente con antecedentes de hipertensión arterial, si tiene dislipidemias como el colesterol alto o triglicéridos altos, mujeres con antecedentes de diabetes gestacional o con complicaciones gineco-obstétricas, por ejemplo, con un niño con peso alto, un niño macrosómico, la hiperuricemia, síndromes de hiperestimulación androgénica, como es, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia arterial de miembros inferiores o cerebral también, la albuminuria, las neuropatías periféricas y alteraciones en las pruebas de función hepática. Entonces, en todos estos pacientes nosotros debemos descartar o hacer estudios de diabetes, ¿no? Como les dije antes, lo importante acá es prevenir la diabetes, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos hablar entonces de una prevención primaria, en la cual vamos a evitar que el paciente haga una diabetes, una prevención secundaria en el paciente ya diabético, que evitar que vaya a hacer las complicaciones de la diabetes. Y ya la prevención terciaria vendría a ser pues ya el tratamiento de estas complicaciones, ¿no? Evitar que pierda la vista ya por una retinopatía o que pierda la pierna que hay que amputarle por un pie diabético, por ejemplo, ¿no? Entonces, para todos los pacientes la evaluación debería de iniciarse antes de los 45 años. Les vuelvo a repetir de que en el último reporte se está hablando que debe de ser a partir incluso de los 35 años. Y si las pruebas salen normales, deberán ser reevaluados cada 3 años. Y si son pacientes con prediabetes, deberán ser reevaluados cada año.
¿Cuáles son nuestros objetivos de evaluación de un paciente? Determinar la condición actual del paciente. ¿Cómo se encuentra nuestro paciente? Usted es un paciente que nosotros hacemos diagnóstico de diabetes inicio, ya deberíamos de hacer estudios de pruebas, por ejemplo, oftalmológicas, debemos mandar al cardiólogo, ¿no? Ver si no tiene una neuropatía diabética, porque hemos dicho que la diabetes no se presenta inmediatamente cuando le hacemos el diagnóstico. Puede tener ya años de ser diabético y el paciente ni siquiera tenía idea de que era diabético. Pero no solamente es eso, sino que el paciente tiene una prediabetes a muchos años antes todavía de desencadenar una hiperglicemia, ¿no? Entonces, si no tiene síntomas, ya puede tener diabetes, y si no tiene diabetes, puede tener una prediabetes. Y eso puede ser desde la juventud, desde la niñez de repente. Entonces, a todo paciente que hacemos diagnóstico de diabetes, tenemos que hacer un estudio completo. Entonces, debemos detectar las complicaciones existentes, establecer las metas de tratamiento, hacer las modificaciones necesarias del tratamiento. Hay muchos pacientes que van a venir ya diagnosticados de diabetes, ya con tratamiento inclusive. Por ejemplo, lo que vemos muy frecuentemente, pacientes que vienen con diabetes de centros de salud y que les encuentran una glucosa en 200, 300 y les dan de frente 3 tabletas de metformina. El paciente viene con una diarrea terrible, con malestar del estómago, que te abandona el tratamiento y ya no quiere recibir tratamiento. Entonces tenemos que hacer modificaciones a ese tratamiento. No retirarle la medicación, sino educarlo al paciente para que pueda continuar con ese mismo tratamiento, porque si es un paciente obeso, lo que vamos a necesitar es el uso de metformina, ¿no? Entonces, pero reduciremos la dosis de repente, pero mejorando siempre la parte de dietética y de ejercicio. Entonces, diseñar un programa de tratamiento, esto va dirigido más que nada a cada paciente, nosotros llamamos es individual. No todos los pacientes los vamos a manejar igual. No es cuando un paciente tiene una neumonía y podemos darle ceftriaxona de canto a todos los pacientes que tienen neumonía. No es así. Tenemos que ver qué tipo de diabetes es, cómo está la glucosa, si no tiene ninguna alteración, ningún déficit, por ejemplo, renal. Entonces tenemos que ver para poder evaluar qué tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, cuando viene un paciente diabético tipo 2, nosotros lo que debemos hacer, pues, es el peso, tomar el peso, tomar la estatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, si es posible una evaluación del ojo, si no lo podemos hacer nosotros, lo mandaremos al oftalmólogo, examinar la boca, puede haber lesiones a nivel de los dientes, ver si no hay bocio, porque hemos dicho que el tiroidismo puede ir a una diabetes secundaria, si no hay soplos, si no hay visceromegalias, si ya no tiene lesiones plantares, si no tiene micosis, por ejemplo, que es un paciente muy propenso a poder hacer un pie diabético, si tiene lesiones en las plantas de los pies o en los dedos. Ver los pulsos de miembros inferiores, porque ya puede estar disminuido la presión del pulso, lo cual nos está indicando que ya ese paciente puede tener una alteración del flujo sanguíneo a ese nivel. Hay que ver la sensibilidad superficial y profunda desde un inicio para poder evaluar si ese paciente no nos está haciendo ya una neuropatía diabética. Y ustedes saben que la neuropatía diabética va a ir después al pie diabético. Entonces, algo que nosotros siempre tomamos es el índice de masa corporal, que ustedes lo conocen bien y saben cómo hacer el cálculo de índice de masa corporal, ¿no? En un paciente diabético, entonces, tenemos que indicar al paciente y a la familia que también tienen que venir a la consulta porque tenemos que descartar la posibilidad de que tenga una diabetes. Entonces, le vamos a pedir respectivamente sus exámenes de laboratorio. Este cuadro más nos indica para ver el tipo de diabetes, las diferencias que pueden existir, ¿no? Sabemos que la prevalencia en nuestro medio, por lo menos, es mucho más frecuente la diabetes tipo 2,
La edad de inicio generalmente es menos de 30 en la 1, más de 40 en la 2. Pero hasta la década de los 90 se hablaba pues de que los pacientes eran diabéticos tipo 1, se decía que era diabetes insulinodependiente, diabetes inmunodependiente, diabetes juvenil, se les llamaba con esos nombres. Pero conforme se vio de que los pacientes adultos podían hacer diabetes tipo 1 y los diabéticos tipo 1 pueden hacer diabetes tipo 2, entonces se hizo un consenso en el cual se descartaba todos esos nombres y solamente se ponía diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿No? La cetoacidosis es más común en pacientes diabéticos tipo 1, pero también se presentan en la diabetes tipo 2. Nosotros tenemos muchos pacientes diabéticos tipo 2 que hacen cetoacidosis diabética en el hospital. Sabemos que existen anticuerpos positivos en los diabetes tipo 1, pero no hay anticuerpos en los dos. Las complicaciones son frecuentes en ambos. La producción de insulina es nula en la diabetes tipo 1, pero es relativa en la diabetes tipo 2. Hemos dicho de que lo que más ocurre es una resistencia a la insulina, pero con el tiempo también va a disminuir la producción de insulina. Entonces, desde un inicio, el diabético tipo 1 va a usar insulina, en cambio el diabético tipo 2 puede usar insulina, pero a largo plazo. De repente puede responder al comienzo con antidiabéticos orales y después ya con insulina. ¿No? Resistencia a la insulina no hay en el diabético tipo 1, pero sí en el diabético tipo 2. Y estos son nuestros criterios de control, lo que debemos de tratar de mantener en un paciente diabético, ¿no? Una glucosa preprandial que no debe pasar de 130, algunos dicen hasta 140. Y una glucosa postprandial que no debe de pasar de 180. Si está menos de esos valores, entonces decimos que nuestro tratamiento está más o menos llevado. La hemoglobina glicosilada menor de 7, pero según la ADA debería de ser menos de 6.5. La LDL, el paciente diabético, debe tener más de 100. Los triglicéridos no deben ser más de 150, el HDL colesterol debe ser mayor de 40 y el colesterol no debe ser mucho menor de 200. Incluso últimamente estos valores están bajando, ¿no? Algunos consideran que el paciente diabético debe tener valores mucho más bajos de los que estamos viendo en este cuadro. Su presión arterial no debe de subir de 130/80 y el paciente diabético no debe de consumir tabaco. Ahí vemos, ¿no?, que la Asociación Americana de Diabetes recomienda menos de 7 y la Asociación Clínica Americana de Endocrinología considera que no debe ser mayor de 6.5. Habíamos visto pues ya que la fisiopatología de la diabetes tipo 1, de la diabetes tipo 2, habíamos conversado algo de las diabetes secundarias o otros tipos de diabetes, y ahora vamos a mencionar un poco de la diabetes gestacional, ¿no? Se habla de diabetes gestacional si se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Entonces se define como una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono de severidad variable y que se inicia durante el embarazo. Eso es fundamental. Entonces nosotros tenemos que hacer un descarte de los pacientes que puedan ser diabéticos previamente al embarazo. A esos no se los considera diabetes gestacional. Tiene que ser diabetes gestacional que se desarrolle durante la gestación. En nuestro medio se ha visto pues una prevalencia de alrededor del 4 al 5% de mujeres gestantes que tienen prediabetes o diabetes gestacional, perdón. Entonces, acá tenemos los criterios de ADA, no los vamos a mencionar porque ustedes lo conocen bien o los van a leer, vamos a apurar un poquito. Lo tienen bien claro cuando nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes según la ADA, ¿no? Los criterios de glucosa en ayuna, la glucosa postprandial, la glucosa, la hemoglobina glicosilada, y cuando hacemos pues una glucosa al azar.
Y estos son los criterios para prediabetes, ¿no? La glucosa en ayunas, la glucosa postprandial, la hemoglobina glicosilada. Algo que quizás valga la pena, de repente algún día van a ir por el hospital, ustedes como internos de repente, y van a ver que nosotros pedimos insulina. Nosotros habíamos visto que algunos pacientes que venían con glucosas normales, pero incluso le hacíamos un test de tolerancia a la glucosa y nos salía a un valor normal. Entonces nosotros empezamos a pedir insulina y empezamos a pedir insulina en ayunas si nos venían valores altos de insulina. Y esos pacientes que venían con valores altos de insulina a veces se perdían ya los 2, 3 años, 4 años después, hacían diabetes, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no se toma la insulina como un valor predictivo de una diabetes? Es decir, de tener un valor de prediabetes. Y después dijimos, bueno, y ustedes han visto de que la secreción de insulina pues tiene 2 fases, entonces decíamos, ¿por qué no hacemos también, así como la glucosa, una glucosa postprandial? O hacemos una insulina postprandial. Y empezamos a hacer insulina postprandial. Y encontramos valores de insulina por encima de 80, 90, 100, a veces hasta 200 hemos llegado a tener. Pero los criterios siempre de la ADA nos decían pues de que no se debe tomar la insulina como un valor prediabético. Pero nosotros veíamos que esos pacientes que tenían insulinas altas sí hacían después diabetes. Entonces empezamos a tomar también la insulina en ayunas y postprandial. Esto es entre nosotros, no es que, digamos, sea una cosa fidedigna. Lo hacemos nosotros con la finalidad de proteger a este paciente. Si ya tiene una insulina alta y sabemos que hay una hiperinsulinemia en un paciente con resistencia a la insulina, ¿por qué no catalogarlo como prediabético ya? Entonces, tratar de que baje de peso para que baje esa resistencia a la insulina y de esta forma podemos mejorar al paciente diabético. Entonces, si bien la ADA y la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Americana de Endocrinólogos, las sociedades europeas dicen que no se debe tomar la insulina como un factor prediabético, nosotros en nuestro hospital sí lo tomamos, ¿no? Entonces, yo lo digo para que no se sorprendan si algún día van a hacer su internado ya. Va a decir, el doctor, pues miren, se va contra las guías, pero lo hacemos así. Estos son los criterios para el paciente diabético gestacional, que también lo van a leer ustedes. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos nutricionales en el paciente diabético? Entonces, existen prácticamente hasta, digamos, 4 tipos de tratamiento para los pacientes diabéticos. El primero es dietético, el segundo es el ejercicio, el tercero son los antidiabéticos orales y el cuarto viene a ser el tratamiento con insulina. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que enseñar y educar al paciente es con el tratamiento nutricional, ¿no? Entonces hay que mantener, ¿cuáles son nuestros objetivos? Mantener los valores normales de glucosa, conseguir un perfil lipídico adecuado, que este paciente tenga un adecuado estado nutricional de crecimiento y desarrollo, sobre todo pacientes niños. No les vamos a prohibir pues algunas sustancias importantes como son las proteínas, por ejemplo. Prevenir y retrasar o tratar las complicaciones. Mejorar el estado de salud mediante alimentación equilibrada y variada, ¿no? Ese es nuestro objetivo. En el diabético tipo 1 debemos hacer una valoración de su estado nutricional. Si es un paciente ya desnutrido, es el paciente que ya no tiene insulina, va a bajar de peso, entonces vamos a tener que hacer un aumento del aporte calórico. Pero en el paciente que tiene peso normal, vamos a dar un tratamiento con un 30% de grasas, 10% de grasas saturadas, 10% de poliinsaturadas y 10 a 15% de monoinsaturadas. Casi similar
a un paciente diabético tipo 2. Lo que debemos evitar es que ese paciente vaya a la desnutrición. Y en el diabético tipo 2, la mayoría de pacientes son obesos. Si son obesos, tenemos que disminuir, pues, definitivamente la ingesta de carbohidratos y de grasas y indicarle que tiene que hacer ejercicio. Si el paciente no es obeso, hay que valorar su perfil lipídico, ¿no? Si es normal, vamos a dar grasas saturadas en un 30%, las grasas totales 30%, grasas saturadas 10%, poliinsaturadas menos de 10% y las monoinsaturadas 10 a 15%. Si el LDL está aumentado, tenemos que bajar las grasas saturadas a menos del 7%, y si el VDL y los triglicéridos están altos, vamos a tener que dar grasas saturadas menos del 10%. ¿No? Aumentar las grasas monoinsaturadas y disminuir los hidratos de carbono, ¿no? Ustedes saben que los hidratos de carbono son los que van a aumentar los triglicéridos. Bien, entonces, esto es parte de las recomendaciones de la ADA, ¿no? Que es más o menos lo que hemos conversado anteriormente. Nos habla de que el paciente necesita, pues, calorías totales de acuerdo a la cantidad de peso y de acuerdo a la actividad física que tiene este paciente, ¿no? No vamos a darle la misma cantidad de calorías a un paciente que tiene un trabajo sedentario a un paciente que de repente es deportista, ¿no? Al deportista le vamos a dar mayor cantidad de calorías, pero siempre repartiendo, pues, lo que es proteínas en un 10 a 15%, los carbohidratos de 40 a 60%, algunos dicen hasta 55%, las grasas de 30 a 35%, con la cantidad de esas grasas saturadas, poliinsaturadas, como hemos mencionado antes, no dar más de colesterol más de 300 miligramos al día. Debemos de influir mucho en lo que es la fibra, de 20 a 40 gramos de fibra al día, que no solamente va a producir una mayor disminución, menor absorción de carbohidratos, sino que también va a proteger a la parte gastrointestinal. Entonces es muy bueno el consumo de fibras. Sodio no debemos dar más de 1000, debemos limitar el alcohol y no es necesario, pues, dar micronutrientes, es decir, vitaminas, minerales, no es necesario. Si el paciente tiene una buena alimentación, no se tiene por qué dar eso, ¿no? Lo segundo que nosotros debemos hacer es, como hemos dicho, incentivar el ejercicio en estos pacientes diabéticos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que tiene un paciente haciendo ejercicio, un paciente diabético? Que sus glucosas van a ser menores tanto durante el ejercicio como después del ejercicio. Los niveles de insulina basales y postprandiales van a ser menores. Va a mejorar la sensibilidad a la insulina, va a haber una disminución de los valores de hemoglobina glicosilada y va a mejorar también las cifras de los lípidos, ¿no? Disminuyendo triglicéridos, aumentando el HDL colesterol, disminuyendo el colesterol total, el LDL colesterol. E incluso el ejercicio también va a permitir bajar la presión arterial en pacientes que son hipertensos. Definitivamente va a reducir la adiposidad, ¿no? Entonces va a disminuir la grasa en el organismo y el paciente va a perder peso. E incluso se va a sentir mejor y va a mejorar inclusive su autoestima. ¿Cuáles son los riesgos que puede tener más bien un paciente diabético con el ejercicio? Y eso generalmente está relacionado a las complicaciones crónicas, ¿no? Por ejemplo, pacientes pueden hacer hipoglicemia durante y después del ejercicio, sobre todo pacientes que utilizan insulina. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos la insulina a un paciente, por decirle tenista, en el brazo, y está en continuo movimiento el brazo, se va a absorber más rápidamente la insulina y nos puede hacer una hipoglicemia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Puede haber un mal control de la hiperglicemia, puede producirnos una cetosis, puede agravar las complicaciones crónicas, como hemos dicho, una retinopatía proliferativa, puede ya
ocasionar, si el paciente tiene una retinopatía proliferativa, puede ocasionar pues una hemorragia vítrea, un desprendimiento de retina. Si ya tiene una nefropatía, el ejercicio va a hacer que aumenten las proteínas y esos pacientes con nefropatía no deberían de tener mucha cantidad de proteína. La neuropatía periférica, pues por el ejercicio puede desencadenarse úlceras y lesiones a nivel del pie, desencadenar más rápidamente un pie diabético, ¿no? Pacientes con neuropatía, sobre todo autonómica, pueden haber hipotensión ortostática, ¿no? Infarto agudo de miocardio, y los problemas cardiovasculares como arritmias, como isquemia, como angorpectosis. Entonces, en los pacientes diabéticos, sobre todo con complicaciones o con posibilidades de hacer una complicación, hay que tener mucho cuidado más bien con el ejercicio. No todo paciente vamos a exigir que haga ejercicio. El tercer tratamiento que nosotros tenemos para los pacientes diabéticos, habíamos dicho, fuera de la dieta, fuera de la parte nutricional, del ejercicio, nosotros tenemos los antidiabéticos orales en los pacientes diabéticos tipo 2. Y uno de los primeros productos que nosotros tuvimos fueron las sulfonilurias, ¿no? Las sulfonilurias tienen un efecto hipoglicemiante agudo, actuando sobre las células beta-pancreáticas, produciendo un mayor estímulo de la secreción de insulina. Es decir, que tienen un efecto hipoglicémico crónico que se debe a la potenciación de la acción de la insulina a través de un aumento del número de receptores para la insulina, o también una mayor acción de unión de la insulina a sus receptores, ¿no? Entonces, es el fármaco, o era el fármaco de elección, mejor diremos así, en pacientes no obesos, ¿no? Y pacientes que no toleren el uso de metformina. El mecanismo de acción de las sulfonilurias es muy similar al mecanismo de acción que tiene la glucosa, ¿no? Es decir, que se une a un receptor, ¿no? Y a través de la vía de la glucosa 6-fosfato va a hacer de que aumente el ATP. Y este ATP va a producir un cierre de los canales de potasio, ¿no? Y apertura de los canales de calcio. Y el calcio que ingresa es el que va a producir la exocitosis, o la salida, mejor dicho, de los gránulos que contienen la insulina en las células beta-pancreáticas. Entonces, ese es el mecanismo de acción. Es decir, que es un secretagogo de insulina. Las sulfonilurias son secretagogos de insulina, ¿no? Entonces, en relación a su eficacia, pues produce una reducción de unos 50 a 60 miligramos por decilitro y una reducción de la hemoglobina en un 1 a 2%. Todas las sulfonilurias se metabolizan en el hígado y sus metabolitos, algunos son más o menos activos. Por ejemplo, uno de los metabolitos, nosotros hablemos de la clorpropamida, por ejemplo, que fue una de las primeras sulfonilurias que había en el mercado, cuya vida media era de 36 horas. Entonces, hizo un estudio comparativo entre clorpropamida, que duraba 36 horas, con glibenclamida, que duraba 24 horas. Entonces, ustedes, si yo digo que la clorpropamida dura 36 horas y la glibenclamida 24 horas, ¿cuál de los dos tiene más efecto hipoglicemiante? Yo diría la clorpropamida, ¿no es cierto? Pero cuando se hizo los estudios, se vio que el mayor porcentaje de hipoglicemias la producía la glibenclamida. ¿Y por qué? Porque los metabolitos eran mucho más potentes que la droga misma. Entonces, se vio pues de que no solamente era por el hecho de tener mayor cantidad de
de vida media en el organismo, sino también de acuerdo a los metabolitos que se producen después de que la droga se metaboliza, y de repente, es como en la glibenclamida, se producen metabolitos de acción más fuerte que la droga madre. La glimepirida más bien se elimina a través de la bilis en un 40%, y por lo cual nosotros podemos utilizar pues en pacientes que tienen una insuficiencia renal leve a moderada, ¿no? A diferencia de las otras que se eliminan a través de la orina en un gran porcentaje, y lógicamente en pacientes que tienen insuficiencia renal no podemos dar sulfonilurias. Entonces está indicado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con normopeso y que no se controlan con dieta y con ejercicio. O pacientes diabéticos tipo 2 que están con dieta y con metformina, o que presentan contraindicaciones para el uso de metformina, ¿no? Dentro de sus efectos secundarios, el principal es hipoglicemia, justamente porque es un secretagogo de insulina, entonces va a producir mayor cantidad de insulina y nos puede llevar a hipoglicemias. Puede haber alteraciones hematológicas, puede haber alteraciones cutáneas, gastrointestinales, puede haber alteraciones tiroideas, llevarnos a un hipotiroidismo, efectos renales, y la clopropamida tiene un efecto antabús, y puede haber reacciones difusas a nivel pulmonar, y sobre todo la ganancia de peso y la hiperinsulinemia, ¿no? Esos son los efectos indeseables de las sulfonilurias. Entonces, ¿qué drogas pueden aumentar el riesgo de hipoglicemia con sulfonilurias? Sustancias que desplazan a las sulfonilurias de los sitios de la unión con la albúmina, por ejemplo, la aspirina, los fibratos, el trimmetoprim, van a hacer que no se una las sulfonilurias a la albúmina, y por eso va a tener mayor acción. Va a inhibir competitivamente el metabolismo de las sulfonilurias, el alcohol, los bloqueadores H2, los anticoagulantes. Van a inhibir la eliminación de las sulfonilurias, el allopurinol, el probenecid, y que se utiliza mucho en pacientes que tienen artritis reumatoidea. Potencian la acción de las propiedades del alcohol y de la aspirina, por ejemplo, y tienen un efecto antagónico contra los beta bloqueadores y los simpático-líticos. Y disminuyen el control glicémico de las sulfonilurias, los barbitúricos, la rifampicina, las sulfonilurias tienen un efecto antagónico sobre los bloqueadores beta, inhiben la acción de la insulina, las tiazidas y los diuréticos de asa. Es decir, que si nosotros utilizamos, por ejemplo, la hidroclorotiazida, no deberíamos usar en pacientes diabéticos, porque aumentan la hiperglicemia, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de tratamientos. Los cardiólogos muchas veces dan los antihipertensivos, los sartán o los inhibidores SECA, junto con diuréticos así. Y no debería de ser así, pues los diuréticos tiazídicos elevan la glucosa, ¿no? Entonces, antiguamente nosotros hablábamos mucho de sulfonilurias de primera generación y sulfonilurias de segunda generación. Los de primera generación son la clopropamida y la tolbutamida. Y los de segunda generación son glibenclamida, gliplasida, glipizida, glipidona. Y en nuestro medio hemos tenido gliclazida, hemos tenido glipizida, hoy ya no la tenemos. La clopropamida también ya ha sido descontinuada. Entonces la única que nos queda es la glibenclamida,
y una de las últimas que ha llegado es la glimepirida. La glimepirida tiene una acción, habíamos dicho, de que solamente el 40% se puede eliminar a través del metabolismo hepático. Pero, ¿qué otra ventaja tiene? Se dice de que algunos laboratorios mencionan de que la glimepirida tiene una acción protectora cardíaca. Ustedes han visto de que el mecanismo de acción de las sulfonilurias es disminuir o cerrar los canales de potasio, ¿no es cierto? Entonces, los canales de potasio, al cerrarse los canales de potasio, son factores de riesgo para hacer infarto. Y lo que se ha visto es que la glimepirida tiene este efecto de cerrar los canales de potasio, pero sería más dirigido hacia las células beta y no hacia las otras células. Por eso se habla de que puede ser un cardioprotector. Entonces, por eso algunos consideran que la glimepirida vendría a ser una sulfoniluria de segunda generación, y algunos consideran que se debería de considerar, mejor dicho, a la glimepirida como de tercera generación, por estos efectos beneficiosos que tiene la glimepirida. Entonces, con el tiempo, pues también lo que yo, no siendo un mago o un adivino, pienso de que la glimepirida va a desaparecer con el tiempo, la glimenclamida va a desaparecer con el tiempo, y la única que va a quedar dentro de las sulfonilurias va a ser la glimepirida. El problema está en que baje el costo. Si bien ha bajado mucho en relación a cuando llegó la glimepirida, pero todavía sigue siendo un costo más alto que lo que es la glimenclamida. Está dentro del petitorio de los medicamentos del Ministerio de Salud, pero no a todos los hospitales les llega la glimepirida. Si fuera así, sería un beneficio para los pacientes diabéticos. El segundo serían las biguanidas. Hablamos de segundo porque es el tiempo de presentación, pero en el momento actual las biguanidas son drogas de primera elección, tanto en diabéticos obesos como en pacientes diabéticos no obesos. Entonces, la metformina tiene una historia. Y la metformina o sea, las biguanidas son conocidas desde los años 50, 1950 a nivel de Europa, y lo utilizaban mucho para los pacientes diabéticos. Pero las primeras biguanidas producían acidosis láctica. Entonces, los americanos eran reacios al uso de biguanidas. Hasta que recién en los años, finales de los años 80, 90, comienzos de los 90, se dieron cuenta de que la metformina pues era un medicamento eficaz para el control de diabetes, pero que no, y no producía la acidosis láctica. Entonces, recién después de 30 años, o quizás un poco más, los americanos recién aceptaron a las biguanidas como dentro de su arsenal terapéutica, pero como droga de segunda línea. Y luego ya pasó a ser una droga de primera línea sobre las sulfonilurias. Actualmente es la droga de primera elección para los pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus acciones? Disminuir la liberación hepática de glucosa, junto a otras no bien conocidas, como son el efecto anorexígeno. Hay una disminución de la absorción intestinal de glucosa, a un aumento de los receptores de insulina, una potenciación de la acción de la insulina, y además va a tener efectos favorables sobre los lípidos y no van a producir aumento de peso, ni hiperinsulinemia, ni hipoglicemia. Entonces, a diferencia de las sulfonilurias, que sí aumentan de peso, que producen hiperinsulinemia y por ende hipoglicemia. Entonces, las biguanidas han pasado a ser drogas de primera elección. Entonces, acá tenemos la buformina y la metformina. La que
utilizamos todo en todo el mundo a nivel mundial, es la metformina, que existen infinidad de marcas a nivel de nuestro medio, muchos laboratorios tienen, vienen desde tabletas de 500, 750, de 850, de 1000, de acción prolongada, etcétera, una cantidad. Algunos dicen que tienen acciones, tienen dentro de su molécula protectores gástricos para evitar las molestias digestivas, porque si vemos que la acción de la metformina es disminuir la absorción de los carbohidratos, una de las causas primarias, por eso les decía al comienzo, de que muchos médicos de centros de salud ven una glucosa alta y de frente dan 3 tabletas de metformina. Y el paciente viene con problemas digestivos enormes y que abandonan el tratamiento. Entonces, lo que se debe hacer es ir paulatinamente aumentando las dosis de metformina para evitar estos problemas digestivos. Empezar con dosis bajas e ir subiendo paulatinamente según los controles de glucosa, y se dice de que a partir de los 6-7 días, o sea, a la semana, aproximadamente estas molestias digestivas ya disminuyen. Y como eso no permite la absorción de carbohidratos, ayuda a bajar de peso. Entonces, por eso es que es ideal para los pacientes diabéticos obesos. Su eficacia es muy similar que la sulfonilurea, baja la glucosa en un 60-70%, o 60-70 miligramos por decilitro, y también reduce la hemoglobina entre 1.5 a 2%. Como ustedes ven en las últimas guías, se habla de que el fármaco es de elección para los pacientes diabéticos tipo 2, incluidos los no obesos, no necesariamente pacientes obesos, no obesos, ¿no? Entonces, entre sus efectos secundarios tenemos, pues, lo primero, lo más, es las alteraciones gastrointestinales, ¿no? Dolor abdominal, diarreas, flatulencia, puede haber alteraciones gustativas, puede haber acidosis láctica, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal, no se debe dar, y tienen efecto anorexígeno, disminuyen el apetito, y otros efectos más raros como el sabor metálico y una reducción en los niveles de vitamina B12. Por eso cuando damos metforminas a veces hacemos estudios también de vitamina B12 porque el paciente puede llevarnos a una anemia. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? La insuficiencia renal. Se dice que el límite para un paciente con una depuración de creatinina debe ser de 30 mililitros. Si es menos de 30 mililitros ya no se debe dar metformina, pero hasta 30 mililitros podemos continuar dándole el metformina. El alcoholismo, la insuficiencia hepática, la insuficiencia respiratoria, la desnutrición, lógicamente no vamos a dar metformina a un paciente desnutrido porque no vamos a bajar más de peso. En gestantes o en lactantes tampoco podemos dar, ¿no? Aunque yo les diría de que esto de gestantes no es tan cierto, porque nosotros hemos dado tratamientos con metformina en pacientes que tienen hiperinsulinemia, ¿no? Y ustedes saben que la hiperinsulinemia en pacientes común y corriente, no diabéticos, una de las causas son macrosomías, ¿cierto? Por la hiperinsulinemia. Entonces, nosotros hemos dado metformina tratando de bajar esa hiperinsulinemia, y los productos han salido bien, no han hecho las complicaciones de macrosomía, no han hecho las complicaciones de preeclampsia, de eclampsia en los pacientes en el tercer trimestre de la gestación. Entonces, yo diría que ponerle todavía con signo de interrogación eso de no dar metformina en gestantes. Contraindicaciones relativas, el uso de contrastes iodados, infecciones, insuficiencia cardíaca congestiva y en pacientes que van a ser preparados quirúrgicamente. En este caso se debe siempre advertir al médico que va a intervenir a un paciente quirúrgicamente que se debe de suspender la metformina
entre 24 y 48 horas antes de la intervención quirúrgica. Una tercera familia de drogas o antidiabéticas son los inhibidores alfa-glucosidasa. Los inhibidores alfa-glucosidasa van a actuar sobre las alfa-glucosidasas intestinales, ¿no? que están presentes en las velocidades intestinales y que son las enzimas que van a desdoblar a la sacarosa, a la maltosa y otros oligosacáridos en monosacáridos. Y entonces, cuando se desdoblan en monosacáridos, son fácilmente absorbidos. Pero si nosotros damos este tipo de alfa-glucosidasas, vamos a inhibir que se produzcan estos monosacáridos y los polisacáridos que han entrado con la dieta no se absorban tan fácilmente. Entonces, no va a haber un aumento de la glucosa. Esa es la finalidad de este tipo de medicación. El problema más serio también es, así como la metformina, produce flatulencia, meteorismo, diarreas, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Entonces, esta droga, pues, no podemos emplearla con la droga de primera elección, que es la metformina, porque se sumarían los efectos indeseables gastrointestinales, ¿no? Es una droga que sí se utilizó en un comienzo cuando no teníamos la metformina, usábamos inhibidores alfa-glucosidasa junto con sulfonilurias, por ejemplo. La que teníamos nosotros acá en nuestro medio es la carbosa, con el nombre de Glucobay, y rara vez se da terapias en monoterapia, generalmente va asociado a otro tipo de drogas, como las sulfonilurias, por ejemplo. La cuarta familia son las llamadas meglitinidas. Las meglitinidas tienen una acción muy similar y un mecanismo de acción muy similar a las sulfonilurias. Es decir, que van a producir un aumento de la insulina. Pero ¿cuál es la diferencia entre las meglitinidas y las sulfonilurias? Es en el tiempo de acción. El tiempo de acción es mucho más rápido, ¿no? A los 30 minutos ya está actuando, y tienen una duración mucho más corta, hasta máximo de 4 horas. A diferencia de las sulfonilurias, que pueden ir hasta 24 o 36 horas, por ejemplo la clopropamida. Entonces, se puede utilizar en pacientes que tienen hiperglicemias postprandiales, ¿no? Entonces, podemos hacer combinaciones, por ejemplo, un paciente que esté utilizando metformina y vemos de que en el periodo del desayuno, del almuerzo, de la comida, se eleva la glucosa, entonces podemos dar una meglitinida para controlar esas hiperglicemias. Entonces, lo que se hace generalmente es dar, pues, este producto unos 10-15 minutos antes de las comidas, para que pueda tener una acción inmediatamente después de la alimentación. Hemos dicho que actúa a los 30 minutos. Me olvidaba decirles en metformina, muchos dan antes de los alimentos, lo cual no está bien, porque la metformina debe darse con o después de los alimentos. Eso siempre ténganlo en mente. He visto pacientes, incluso médicos endocrinologos, que dan la metformina antes de los alimentos, y no debería de ser así. Debe dar después de los alimentos. Me estaba olvidando de esto. Entonces, no tienen efecto sobre los lípidos, estas meglitinidas, y está contraindicado, por supuesto, en diabéticos tipo 1, en hipersensibilidad a la droga, en embarazo, en la lactancia, en la insuficiencia hepática. Hay que tener mucho cuidado con personas mayores de 75 años, y en pacientes con insuficiencia renal grave, porque estas drogas pueden tener efectos indeseables junto con inhibidores de la citocromo CYP3A4, ¿no? Como el ketoconazol, el itaconazol, la rifampicina, la fenitoína. Entonces, siempre se recomienda administrar, como les dije, 15 minutos antes de los alimentos. De los
De las dos meglitinidas que existen en el mercado, tenemos la repaglinida y la nataglinida. Un quinto familia de drogas antidiabéticas son las glutazonas o las llamadas tiazolidinedionas. Ese nombre es bien difícil de pronunciarlo, entonces es mucho más fácil decir glitazona que tiazolidinediona. Entonces, cuando hablamos de tiazolidinediona, puedes hablar simplemente glitazona. Aunque eran drogas de muy buena acción, actúan sobre los agonistas PPAR-GABA, ¿no? El receptor gamma activado por el proliferador de peroxisomas a nivel nuclear, y entonces va a producir un efecto de mejorar la resistencia también a la insulina, ¿no? Pero ¿cuál fue el problema de estas drogas? La primera droga, por ejemplo, la troglitazona, se vio de que tenía muchos efectos hepáticos, problemas hepáticos, incluso con insuficiencias hepáticas graves y muerte. Entonces, se descontinuó. Después, la rosiglitazona también se vio de que producía muchos problemas de tipo, como retienen agua, producía muchos problemas de insuficiencia cardíaca. Entonces, hubo mucho paciente, mucha mortalidad con la rosiglitazona principalmente en Europa, y por lo tanto también fue retirada. Y la única que ha quedado es la pioglitazona. La pioglitazona todavía la tenemos en el mercado, pero también en algunos países como Alemania y Francia, por ejemplo, han han descontinuado porque la están asociando mucho con cáncer de vejiga, ¿no? Entonces, si bien como antidiabéticos eran fabulosos porque actuaban en la resistencia a la insulina, no producían aumento de peso desde ese punto de vista, pero estos efectos indeseables que tenían las pastas que han producido, pues han retirado muchas de estas del mercado en algunos sitios. En algunos todavía persiste la pioglitazona, pero ya se utiliza muy poco. Bien, eso ya hemos hablado. Ahí tenemos la rosiglitazona y la pioglitazona, ¿no? Un sexto grupo viene a ser los inhibidores del DPP-4, ¿no? Son fármacos antitriglicemiantes que actúan dependiendo también, pues, de la glucosa, ¿no? ¿Ustedes saben cuál fue el efecto incretina? ¿Cómo se demostró el efecto incretina? ¿Algunos saben? Cuando los pacientes comían, qué mejor respuesta que los que comían. Claro, lo que se hizo fue, pues, aplicar insulina endovenoso, y a otros pacientes se les dio insulina vía oral. Y los que recibían insulina por vía oral aumentaban la secreción de insulina, ¿no? Entonces había una mejoría de los pacientes diabéticos con esto. En cambio, los pacientes que recibían la glucosa por vía endovenosa no producían este aumento de insulina. Entonces se pensó, pues, de que existían algunos péptidos a nivel gastrointestinal que podían hacer de que se eleve la glucosa, la insulina, pero con la ingesta de glucosa. A esto se le llamó el efecto incretina. Y se demostró, pues, que existían dos péptidos, el HIP y el GLP-1. El que más estudiado es el GLP-1, y es justamente a raíz de eso lo que se ha hecho. El primero, se vio, pues, de que estos péptidos duraban muy poco tiempo en el organismo, minutos, y desaparecían. Entonces lo que se quiso fue hacer
lo que se vio, mejor dicho, es de que existía una hormona que se llamaba la dipeptidilpeptidasa 4, que era la que destruía a estos péptidos. Entonces, lo que se trataba de hacer era que no actúe esta enzima para que puedan vivir más tiempo estos péptidos, y se consiguió pues los inhibidores de PP4. Entonces, su mecanismo de acción es ese, es un mecanismo de acción extrapancreático, es decir, que no estimula directamente la secreción de insulina, sino a través de estos péptidos, y por ende, y tiene que haber glucosa. Si no hay glucosa, no actuaría, ¿no? Entonces, tiene esa ventaja, y se vio pues de que tenía un buen efecto hipoglicemiante. Dentro de estos tenemos la sitagliptina, la vildagliptina, la saxagliptina y la linagliptina. Casi todos estos están en nuestro medio. El problema es el costo de estos productos, que son todavía bastante caros para la economía de nuestros pacientes. Entonces, pero son de muy buena acción. Esperemos que no suceda como con las glitazonas, de que se tenía mucha expectativa con esas drogas, pero que al final se vio pues de que tenían muchos problemas, que han tenido que retirarlas del mercado. Pero en este caso, por lo menos hasta ahora, no hay ningún efecto indeseable en este tipo de drogas, ¿no? Reducen la glucosa en un buen porcentaje, en 30-60 miligramos por decilitro, y la hemoglobina glicosilada la reducen de 0,5 a 0,8. ¿No? Tiene la ventaja también de bajar de peso, y se puede utilizar en combinación con otras drogas como metformina, como sulfonilureas, e incluso con las glitazonas. Se puede usar como una terapia de 3 drogas, con sulfonilureas y metformina, o con glitazonas y metformina, ¿no? Entonces, son buenas drogas para este efecto. Los efectos secundarios hemos dicho que son leves y son bien tolerados, y los más frecuentes pues incluyen cefalea, hipoglicemia, estreñimiento y mareos, ¿no? Hay que tener siempre presente de que son productores al final van a producir aumento de la insulina, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza con sulfonilureas, porque pueden producir hipoglicemia, sobre todo en combinación con estas. Dentro de las contraindicaciones tenemos absolutas el alcoholismo, la insuficiencia hepática, la hipersensibilidad al producto, la diabetes tipo 1 no se va a dar lógicamente, y el embarazo y la lactancia, porque aún todavía no se conocen los efectos que puedan tener, como son drogas nuevas, no se conocen aún qué efectos puedan tener en el embarazo y la lactancia. En ancianos mayores de 75 años, hay que ajustar la dosis, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. Por lo demás, no hay ningún inconveniente en el uso, por lo menos hasta ahora, de este tipo de drogas. Los agonistas del receptor nos faltaba, creo, los inhibidores del DPP4. No, son el exenatide, la sitagliptina, la vildagliptina, ya hemos conversado de esto, ¿no es cierto? Los agonistas del receptor del GLP-1, ustedes saben que estos productos son también incretinas, que tienen una acción similar al péptido GLP-1 que va a producir insulina, ¿no? Es el efecto incretina. La ventaja de estos, o mejor dicho, la desventaja de estos compuestos es que son por vía subcutánea. Entonces, a veces hay que colocar hasta 2 o 3 veces, y los pacientes, incluso hay productos que se utilizan junto con insulina,
Están viniendo productos de una mezcla de exenatide, por ejemplo, con insulina glargina. Entonces, tienen un buen efecto, pero lamentablemente son endovenosos y muchos pacientes no quieren pues, la aplicación de medicamentos por inyectables. Pero como productos son excelentes, se ha demostrado que tienen una buena eficacia, ¿no? Y que con el tiempo van a ser medicamentos de uso más frecuente. El problema está actualmente en el costo. Tanto los inhibidores de DPP4 como los agonistas del GLP-1 son medicamentos nuevos y muy costosos. Después, ya como última droga tenemos, no son muchos años que han salido, son los inhibidores del SGLT2. Son inhibidores del contrarreportador de sodio glucosa tipo 2, y entre estos se encuentran la canaglifosina, la dapaglifosina y la empaglifosina, ¿no? También existe la ipraglifosina y la tofaglifosina, pero todavía no han llegado a nuestro medio, y incluso hay otros que están todavía en estudio, ¿no? Son fármacos antihiperglicemiantes que van a actuar a nivel del riñón, ¿no? En esta acción, en esta bomba de sodio glucosa. Entonces, normalmente lo que el riñón hace es absorber la glucosa y eliminar el sodio. Estos, como inhiben esa bomba, lo que hacen es eliminar la glucosa a través de la orina. Entonces, eso nos permite que los pacientes bajen sus glucosas y ya no tengan una absorción de glucosa a nivel renal, y de esta forma controlar los valores de glucosa, ¿no? Tienen un mecanismo de acción totalmente distinto a todas las otras drogas que hemos conversado anteriormente. Entonces, ya hemos hablado de su mecanismo de acción, se pueden utilizar como monoterapia o también terapias de combinación, y pueden reducir la glucosa entre 30 a 60 miligramos por decilitro y la hemoglobina glicosilada entre 0,6 a 0,8%, ¿no? Como les decía también, el problema que producen estas drogas es que, como actúan a nivel renal y eliminando la glucosa, son muy frecuentes los problemas a ese nivel, sobre todo infecciosos, como la balanitis, la vulvovaginitis, infecciones urinarias. Entonces, esos serían los efectos secundarios de estas drogas, ¿no? Entonces, contraindicaciones absolutas son la insuficiencia renal, y contraindicaciones relativas en pacientes con insuficiencia hepática y en pacientes que utilizan otras drogas y que pueden hacer hipoglicemia, ¿no? Entonces, por sí mismas no van a producir hipoglicemia, pero sí asociado a otras drogas tipo sulfonilurias, por ejemplo. Entonces, como ustedes ven, pues en este momento, en relación a cuando yo estudiaba, que solamente teníamos clorpropamida, ya durante la residencia teníamos la glibenclamida y después llegó la metformina. Hoy en día tenemos una gran arsenal de drogas antidiabéticas, pero todavía muchas de ellas aún costosas, ¿no? Sobre todo las últimas 3 drogas que hemos hablado, sobre todo los inhibidores de la dipeptidasa, los inhibidores de GLT2 y los agonistas de GLP-1 son sumamente costosos. Por lo menos cada tableta está alrededor de 7 u 8 soles, y un tratamiento, pues lo mínimo que va a costarle a un paciente cerca de 100 soles mensuales, si multiplicamos 30 por 7, son 210 soles mensuales, ¿no? Y nuestros pacientes muchas veces no tienen eso, esa posibilidad de adquirir este tipo de drogas.
El momento en que bajen estas drogas, como han bajado muchas otras, como ha bajado la glimepiridina, por ejemplo, vamos a poder utilizarlas. Finalmente, vamos a hablar de insulina, ¿no? Las insulinas se obtienen por ingeniería genética recombinante y cuando la molécula de insulina tiene la misma secuencia de aminoácidos que la molécula original de insulina, hablamos de insulinas humanas. Pero si nosotros alteramos intencionalmente la secuencia de aminoácidos para obtener una molécula o una farmacocinética diferente, hablaríamos de análogos de insulina. La principal diferencia entre estos dos es el tiempo de acción de estas insulinas, ¿no? Si nosotros tomamos como base la insulina NPH, decimos de que tiene una vida media de 18 hasta 24 horas. En cambio, estas insulinas, análogos de insulina, pueden tener acciones más largas o acciones también mucho más cortas. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento de la insulina? Generalmente, pues, utilizamos insulina desde un inicio en pacientes diabéticos tipo 1 y en pacientes con diabéticos tipo 2, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, vemos que con el tiempo van a requerir insulina también. Algunos autores señalan de que los pacientes diabéticos tipo 2, a los 7 años de hacer el diagnóstico de diabetes tipo 2, ya deberíamos de pasar ese paciente a insulina, lo cual en nuestro medio es sumamente difícil porque las insulinas se ponen en noveno ente subcutáneo y los pacientes se niegan muchas veces al uso de insulina, ¿no? Entonces, en ambos casos, la intención es normalizar la glucosa en ayunas, normalizar la glucosa postprandial, minimizar el riesgo de hipoglicemias, reducir el riesgo y los costos de las complicaciones, mantener los niveles de hemoglobina glicosilada entre 6 y 7%, glucosa en ayunas y preprandiales entre 70 y 120 y las glucosas postprandiales menores de 160, algunos dicen 180. Inconvenientes, como les estaba diciendo, el rechazo a múltiples inyecciones de insulina, el temor de los mismos médicos de producir hipoglicemia, ¿no? El temor al aumento de peso, lógicamente, y alteraciones temporales de la visión. Nosotros hemos visto muchos pacientes que te dicen, no voy a pasar insulina. No, doctor, porque me baja la vista. No es que le baje la vista, sino que tiene esta alteración al inicio. Y lo otro es de que muchos de estos pacientes que van a requerir insulina ya tienen complicaciones oftalmológicas. Entonces, se va a desencadenar de repente una retinopatía diabética y le van a echar la culpa a la insulina, y no es así. Puede producir un edema transitorio. Indicaciones de la insulinoterapia: las hiperglicemias severas, la pérdida de peso, pacientes con gran pérdida de peso, ya debemos estar pensando en que ese paciente debe recibir insulina. En hiperglicemias de pacientes que ya están siendo tratados con terapia oral combinada y que no controlan, deben de pasar a insulina. Pacientes que nos pueden hacer las complicaciones agudas como cetoacidosis diabética y como hiperesmolar, también deben de pasar ya a insulina. En el embarazo hemos dicho de que no se debe dar sulfonilurias o metformina, entonces debemos utilizar también insulina. En pacientes que van a recibir terapia con glucocorticoides, hemos dicho de que una de las causas secundarias de diabetes es el tratamiento con glucocorticoides. Entonces, si un paciente ya es diabético y necesita glucocorticoides, vamos a tener que pasarlo a insulina, porque no nos va a responder antidiabéticos orales. Y los pacientes que tengan, pues, anticuerpos positivos, ¿no? Como el antiGAT, por ejemplo. Existen 4 categorías de insulinas. Las insulinas de acción ultra rápida, que son los análogos de insulina,
Ahí tenemos la insulina Lispro, la Aspar, la glulicina, las insulinas de acción rápida, que es la NPH, la insulina cristalina, la insulina de acción intermedia, que es la NPH, y los análogos ultralentos de insulina, como la Garglina, el de Gludec y el de Temir. Entonces, las insulinas que nosotros utilizamos para controlar la glucosa antes de los alimentos denominamos insulinas basales. Entre ellas están las de acción más prolongada, la insulina intermedia y las insulinas ultralentas. Y las insulinas que utilizamos para controlar la glucosa después de los alimentos denominamos insulinas prandiales. Y en esto tenemos todas las insulinas de acción corta, es decir, los análogos de insulina ultra rápido y la insulina rápida o insulina cristalina. La insulina cristalina, como su nombre lo indica, es la insulina que nosotros lo vamos a ver en un frasco como agua, ¿no? Tiene un pH neutro y contiene preservantes para evitar su contaminación. Esta insulina puede administrarse endovenoso, se puede administrar por vía subcutánea, se puede administrar por vía intramuscular. Es la única que se puede administrar de esa forma. Entonces, si nosotros ponemos en forma endovenosa, la vida media va a ser de 5 minutos. Y su efecto va a acabar a los 25 minutos. Pero cuando administramos en la forma subcutánea, su efecto recién empieza a los 30 minutos y va a durar 2 a 4 horas. Incluso se dice hasta 5 o 7 horas. Se le denomina insulina prandial, ya que se usa para normalizar la glucosa postprandial. Esta es la insulina que siempre nosotros hemos usado, ¿no? Sobre todo en pacientes que requieren el tratamiento rápido de insulina, por ejemplo, en pacientes con cetoacidosis diabética, con coma hiperosmolar, la colocamos en forma de bombas de infusión para controlar la glucosa rápidamente. Antiguamente se utilizaba lo que se llamaba la escala móvil de insulina, no sé si lo conocen ustedes. Se ponía la insulina de acuerdo a la cantidad de glucosa que tiene el paciente, ¿no? Y se ponía cada 4 horas. Y eso salió en base a, ustedes recuerdan que el umbral renal de glucosa es más o menos, ¿recuerdan? Umbral renal de glucosa es cuando aparece la glucosa ante un determinado valor de glucosa sanguínea, ¿no? Aparece la glucosa en orina en un determinado nivel. Y se dice que es entre 180 a 200. Entonces, el umbral renal de glucosa, cuando la glucosa en sangre está por encima de 180, recién aparece en sangre. Entonces, antiguamente usábamos las tiras, las glucosintas, que las poníamos en la orina del paciente y nos marcaba por colores y nos decía 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Entonces, no, en ese tiempo se decía colocar 5 unidades por cada cruz de glucosa, ¿no? Si era 5 unidades, 5 unidades. Si era 1 cruz, 5 unidades. 2 cruces, 10 y así. Entonces, con la llegada de los glucómetros, ya tenemos valores, ¿no? Ya no cruces, sino valores más reales. Entonces, se dice que si el paciente tenía 200 a 250, se pone 5 unidades, si tiene 250 a 310, y así sucesivamente. Digo de que se utilizaba, a pesar de que todavía en algunos hospitales se están utilizando, pero ya no está tan recomendado la escala móvil porque dicen de que no se está tratando la hiperglicemia del paciente, porque estamos dando tratamiento a partir de 200. ¿Y qué hacemos con los pacientes que tienen menos de 200? No los estamos tratando. Entonces ya queda obsoleto. Entonces, antes a todo paciente diabético que ingresaba a los hospitales poníamos escala móvil. Escala móvil. Ahora ya no. Paciente diabético, insulina NPH, ¿no? Entonces, ya ha quedado solamente para pacientes que tienen complicaciones agudas de diabetes, ¿no? Como es la cetoacidosis, el coma hiperosmolar.
Existen varias presentaciones en el mercado, el Atrapit, el Insuman R. Después tenemos la insulina de acción intermedia, la famosa insulina más conocida, la NPH, ¿no? Este tiene un aspecto lechoso. Si algún día nosotros nos preguntan qué, o preguntamos al paciente qué insulina está recibiendo, muchas veces no saben qué insulina recibe. Entonces tenemos que preguntarle, ¿cómo es la insulina? ¿Es lechosa o es como agua? Si nos dice como agua, es cristalina. Si nos dice lechosa, es NPH, ¿no? Y esto va, porque ahora que hemos estado haciendo este trabajo remoto, le preguntábamos a los pacientes de esa forma y no sabían qué se estaban poniendo. E incluso el farmacéutico en un paciente, por ejemplo, fue a comprar y les dice, va con su receta de insulina NPH. Y le dice, no tengo NPH, pero sí tengo esta cristalina, esta insulina R. Y le dan, y el paciente se ponía la R como si fuera NPH. Es decir, que la R pues te dura hasta 4 horas, 6 horas. En cambio, la NPH te dura 12, 18, 24 horas. Entonces, si se ponía cristalina, el resto del tiempo no iba a tener. Entonces, por eso siempre es bueno conocer esto para que ustedes puedan guiar al paciente, ¿no? Nosotros hemos tenido esos problemas, sobre todo ahora, en que les preguntábamos, como les digo, ¿qué insulina está recibiendo? No sé, doctor. ¿De qué color es? Lechosa. Ya, entonces está recibiendo NPH. Sí, pero el ido farmacéutico me ha dado la cristalina dice que es igual. No, pues. Entonces las insulinas de acción intermedia es lechosa, es la NPH, tiene un inicio de acción a las 2 horas, su efecto máximo es a las 7 horas y puede llegar hasta las 18, 22, 24 horas. Se les denomina insulinas basales porque van a controlar la glucosa preprandial, ¿no? Tenemos el Insulatar, el Lumulin N, el Insuman N. Y los análogos de insulina, como la insulina de acción rápida, son insulinas ultra rápidas, que tienen un inicio de acción mucho más rápido que la insulina cristalina, ¿no? Tienen su efecto máximo, inician su efecto a los 10 minutos ya. En cambio, la NPH, la cristalina, hemos dicho que empieza a la media hora, y ya a la media hora ya tiene su efecto máximo, pero solamente dura 4 horas. Entonces, es una insulina eficaz para los pacientes que tienen insulinas prandiales elevadas. El problema de estas insulinas es el costo. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las insulinas? Nosotros hemos visto, habríamos hablado de que las insulinas que tienen la misma cadena, la misma secuencia de aminoácidos que la insulina humana, lo consideramos insulinas humanas, ¿no? La NPH y la cristalina, por ejemplo. Pero estas insulinas de evolución ultra rápida y insulinas de acción ultra lenta, se les cambia algún aminoácido en alguna de las cadenas, 1 o 2 aminoácidos en algunos casos, y van a variar su tiempo de vida. Mientras las insulinas ultra rápidas van a disminuir, se van a convertir en monómeros rápidamente y van a salir rápidamente a la sangre y también van a desaparecer rápidamente. Las insulinas de acción ultra lenta más bien van a eliminarse muy lentamente hacia la sangre durante las 24 horas, incluso detenida hasta las 32 horas. Entonces, nos va a permitir que haya insulina durante 24 horas y casi de una manera constante. Mientras que la NPH tiene una acción de pico, ¿no? Como un MISTI, las insulinas de acción ultra lenta tienen una acción casi paralela o perpendicular, paralela, ¿no? Durante las 24 horas. ¿Eso qué nos permite? De que esas insulinas tienen menos efecto de hipoglicemia. En cambio, la NPH nos puede producir mayor frecuencia de hipoglicemia.
El problema realmente es el costo de la medicación. Todavía son insulinas caras, ¿no? Y así como existen pues este tipo de insulinas, existen insulinas premezcladas. Es decir, que tienen insulinas de acción lenta con insulinas de acción rápida para evitar estar colocando inyectables varias veces al día, ¿no? Pero, como les digo, los costos son caros. Quiero dejarlo ahí porque ya estamos más de la hora. Siempre me falta tiempo para hablar de diabetes, a pesar de que hemos corrido y hemos dejado muchas cosas. Lo que nos faltaba era hablar de las complicaciones agudas y complicaciones crónicas de diabetes. Eso ya lo leen de las diapositivas o lo amplían ustedes con su web. Muy bien, no sé si hay alguna duda de repente antes de irme. Depende de lo que estés usando, ¿no? Si es un paciente que todavía está recibiendo antidiabéticos orales y entre ellos tú tienes la meglitinida, le das meglitinida. Pero si ya el paciente está usando insulina, lo que debes usar es insulina de acción rápida, ¿no? Que puede ser la insulina rápida, o sea, la cristalina, o puedes hacer o darle las ultra rápidas, que son las trapides, ¿no? Cualquiera de esas insulinas. Eso. Hay esquemas, faltaban ver los esquemas de insulina. Como me decía, nosotros queríamos, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando estábamos nosotros en la residencia queríamos saber cuánto de insulina le va a poner el doctor, ¿no? Eso es lo que muchas veces me preguntan, ¿no? Yo quiero saber cuánto de insulina le va a poner. La respuesta de mi maestro fue, el tratamiento con insulina es un arte, y el como arte depende del paciente. Si yo tengo un paciente que me sube las glucosas en la noche, tengo que aumentar la dosis de repente de mediodía para que me dure hasta el día siguiente y me pueda bajar la glucosa. O de repente tengo que darle una insulina cristalina a esa hora, ¿no? O en el almuerzo, de repente en el almuerzo, o de repente en las 3 comidas. De repente tengo que darle una dosis de insulina NPH en la mañana, en la mediodía y en la noche, o solamente dos veces al día. De repente es un paciente que tiene insuficiencia renal y no le puedo dar NPH 2 veces al día, sino me basta con darle una sola vez al día para que no me haga hipoglicemia. De repente es un paciente, por ejemplo, faltaba hablar del efecto Somoyi, por ejemplo, que nosotros damos insulina y de repente nos hacen hiperglicemias a las 6, 7 de la mañana. Entonces, nosotros vemos que las glucosas están altísimas y lo que vamos a hacer es aumentarle la insulina. ¿Y qué es lo que está pasando? No es de que le falta insulina, sino de que este paciente nos está haciendo hipoglicemia en las horas de la madrugada. Y como compensación salen todas las hormonas contrarreguladoras y hacen que se eleve la glucosa. Entonces encontramos a las 7, 8 de la mañana glucosas altas. Y en lugar de aumentar, lo que debemos hacer es bajar para que no nos haga hipoglicemia a la 1, 2 de la mañana y no nos haga este efecto Somoyi. ¿No? Entonces, no hay hay que conocer las insulinas para poder yo actuar con qué tipo de insulina voy a tratarlo a este paciente. A eso me refiero, ¿no? Entonces, tú me preguntas, ¿qué le doy? Si le estás dando, por ejemplo, simplemente es un paciente que está controlando bien con sus fenilures, pero de repente en el almuerzo se sube un poco, entonces podría usar meglitinida. Pero si ya yo estoy usando NPH o ultralenta y me sube la glucosa, entonces ya yo tengo que utilizar una insulina de acción rápida o ultra rápida. Bien. Si no hay ninguna otra pregunta. Bien. Ok. Entonces, ha sido un gusto por lo menos conocerlos algunos de ustedes. Ya de repente hay oportunidad de encontrarnos de repente
posteriormente cualquier cosa que ustedes quieran, como siempre les digo a los alumnos. Lamentablemente con ustedes no he tenido clases prácticas, pero con el grupo anterior sí, y por lo menos los he conocido un poquito más. Acá solamente teoría, y la teoría pues no es lo mismo que una práctica. La práctica te da mucho, a pesar de que no, en una semana que hacíamos de prácticas no abarcábamos todo lo que queríamos enseñar, pero sí, todo esto que hemos hablado y muchas cosas más importantes para ustedes, básico. Y justo los temas que me tocan a mí exponer son temas que son los que ustedes van a ver más frecuentemente. Tiroides y diabetes, eso es lo que van a ver más. El resto lo van a ver muy poco o ya son del especialista. Bueno, en fin, ha sido un gusto, espero que tengan mucha suerte. Espero algún día encontrarnos, si nos vemos en el hospital, que pasan las dos que han sido alumnos. También desean de repente alguna sugerencia o tratamiento con algún familiar, algún problema que tengan, no tengan una preocupación y me pasan la voz. Tengo varios pacientes o familiares de alumnos anteriores, de promociones anteriores. Así que cualquier cosa, ya me está dando su celular. Entonces, muchachos, suerte.